El 26 de abril cerró con 0 personas que pasaran a mejor vida en El Salvador, según la PNC. Abril suma ya 22 jornadas sin pérdidas humanas a causa de actos ilícitos. En 2025, el país acumula 95 días sin estos actos, gracias al Plan Control Territorial y el régimen de excepción. Desde 2022, más de 85.000 pandilleros y colaboradores fueron capturados por distintos delitos. En más noticias recientes que están sucediendo ahora y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento. Gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado y comparte esta noticia. 2 menores pasaron a mejor vida en percances viales en San Miguel y Usulután. Óscar Amadeo Cárdenas, de 16 años, tuvo un incidente vehicular tras impactar contra un árbol. José Luis Osorto, de 15 años, sufrió una caída en motocicleta al esquivarse movientes en la vía. Elementos de socorro auxiliaron en ambos eventos desafortunados. Ahora el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. Señor Presidente de la Asamblea General, excelentísimos jefes de Estado y de Gobierno, honorables miembros de las delegaciones que nos acompañan en este día, señoras y señores, cuando vine por primera vez a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2019, sé que muchos no conocían El Salvador o ni siquiera habían oído hablar del Salvador. Y si lo conocían, solo tenían malas referencias, o el país más violento del mundo, o el país de las maras. Otros no sabían de dónde quedaba en el mapa. Pero gracias a Dios, eso ha cambiado significativamente, y en muy poco tiempo. 5 años después de aquel primer discurso, vengo acá como presidente de un país que ahora tiene voz en el mundo. En mis discursos anteriores ante esta Asamblea General, les hablé sobre la búsqueda de nuestra verdadera independencia. Por décadas estuvimos encadenados por las consecuencias de una guerra civil importada y luego por una falsa paz que dejó más muertos que la propia guerra. También les hablé de la importancia de recordar que la primera responsabilidad de un gobierno es con su propio pueblo, así como la trascendencia de tomar nuestro propio destino en nuestras propias manos. Fuimos ingenuos en pensar que otros países nos salvarían o que otras naciones. Devolvimos las calles de nuestro país a nuestra gente y establecimos una floreciente industria turística, siendo sede de eventos internacionales, de surf, de deportes, de entretenimiento. Le dimos a miles de salvadoreños que huyeron de las guerras y de la pobreza un país al cual regresar. Hicimos de nuestra nación, que fue una vez la capital mundial de los homicidios, el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Fue el desafío más grande que nuestra nación ha superado. Y aunque todavía nos queda un largo camino por recorrer y muchas cosas por lograr, estamos al alcance de la verdadera independencia y en el camino a la libertad plena. La transformación de El Salvador no tiene comparación y nuestro éxito es innegable. Cualquiera puede visitar El Salvador y comprobarlo por sí mismo. Los salvadoreños, independientemente de por quienes hayan votado, el pueblo o la ciudad donde hayan nacido, de lo poco o mucho que hayan tenido, de si están dentro o fuera de nuestras fronteras, se han unido para trabajar y apoyar cada una de nuestras decisiones, cada una de las decisiones que le permiten a El Salvador ser el país donde la gente puede vivir tranquila y feliz, donde las aspiraciones espirituales, más allá de las materiales, trasciendan a todos. Hoy el mundo mira el ejemplo de El Salvador y se pregunta, ¿cómo puede una nación levantarse en tan poco tiempo? Pero tal vez esa no sea la pregunta que deberían hacerse. Tal vez deberían estarse haciendo otra pregunta.
¿Cómo es que el mundo está cayendo tan rápido? Dicen que El Salvador nada contra la corriente. El Salvador se volvió más seguro, el mundo se volvió más inseguro. Mientras el pueblo salvadoreño se volvió más optimista, la mayoría de la gente en el mundo moderno se vuelve cada vez más pesimista. Y sí, tienen razón. El mundo se ha vuelto dividido, deprimido, preocupado, hostil y sin esperanza. Y lo ha hecho a una velocidad sin precedentes. Hoy el mundo libre ya no es libre. Esto no es una exageración. Trágicamente vemos pruebas innegables de esta decadencia todos los días. Las nuevas amenazas de guerras continúan. Cuando el mundo libre se volvió libre, fue gracias a sus principios de libertad de expresión, igualdad ante la ley, unidad y respeto por la propiedad privada. Pero una vez una nación abandona sus principios que la hacen libre, es solo cuestión de tiempo para que pierda su libertad por completo. Las consecuencias se están desarrollando ante nuestros propios ojos. Las podemos ver. En algunas ciudades del llamado primer mundo, las tiendas necesitan asegurar sus productos detrás de puertas de vidrio con llave para evitar robos. Y no hablo ni siquiera de productos caros, sino de cosas sencillas como una barra de chocolate o una rasuradora. En otras ciudades, las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, de las pandillas, del crimen organizado y de las drogas. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada. También estamos siendo testigos en tiempo real de la erosión de la libertad de expresión. Hace apenas una década, Occidente era el bastión de la libertad de expresión y ahora es sermoneado por quienes solían denunciar. Las plataformas más grandes de redes sociales en el mundo fueron obligadas a censurar a sus usuarios a petición de sus gobiernos. Ciudadanos de países occidentales han sido arrestados por compartir publicaciones en redes sociales. Los partidos gobernantes han intentado prohibir a su oposición política. Estas no son acusaciones ni teorías de conspiración, son hechos comprobables y ampliamente documentados. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. Esto ni siquiera comenzó hace poco, pero lo notamos más, porque en los últimos años se ha acelerado, y esta aceleración significa que estamos acercándonos a un tenebroso punto de inflexión. Estamos ante una nueva era oscura de la humanidad. Como salvadoreños reconocemos estos síntomas de la decadencia cuando los vemos, porque hemos pasado por todos ellos. Vivimos las etapas de la caída de nuestra nación una por una. Y estamos viendo esas mismas etapas una vez más, pero esta vez a escala global. No podemos ni deseamos decirles a otros países lo que tienen que hacer. Cada país debe tomar sus propias decisiones y hacer lo que sea mejor para su gente. Solo podemos ofrecer una palabra de advertencia de un amigo que ha pasado por una época oscura y ha librado la batalla de su vida para salir de ella. No podemos cambiar el curso del mundo. El Salvador es un país demasiado pequeño. Somos de hecho el país más pequeño de todo el continente americano. Esto es mucho más grande que nosotros y de hecho es más grande que cualquier nación. No podemos prevenir los tiempos oscuros que se avecinan. Pero lo que sí podemos hacer es convertirnos en un pequeño refugio ante la tormenta que se aproxima y mantener la esperanza. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Queremos que nuestra gente prospere, por eso fomentamos la innovación y alentamos las nuevas ideas. Entendemos que se necesita un espacio seguro y libre para que los conceptos florezcan. Las visiones deben investigarse, probarse y experimentarse.
no deben ser sofocadas por regulaciones anticuadas o por el miedo al cambio. En El Salvador encontrarán un espacio para perseguir sus ambiciones, ya sea en el campo de la tecnología, la finanza, la energía, la medicina, las artes, la cultura, la música o la arquitectura. Hace unos años, El Salvador solía ser uno de los lugares más oscuros de todo el planeta. Pero en poco tiempo nuestra nación renació, porque nos recordamos a nosotros mismos que la libertad se toma, no se da ni se regala, y como todo en la vida que vale la pena tener, necesita cuidado y mantenimiento. Hoy El Salvador es un país seguro para el progreso y la innovación, pero también para la familia y para la búsqueda de nuestros propósitos individuales. En el nuevo El Salvador todos tienen cabida. Ofrecemos este espacio seguro principalmente para nuestra gente, pero también para quienes deseen compartir y contribuir a nuestra visión. No será fácil. De hecho, el paso siguiente tal vez es más difícil que el anterior. Hemos liberado nuestro país, pero debemos mantener esa libertad y debemos hacerlo en un mundo que cada vez es menos libre. El Salvador ha dejado atrás su pasado, al que juramos nunca más volver. Tal vez sea demasiado tarde para evitar los tiempos oscuros que enfrenta nuestro mundo hoy, pero no es demasiado tarde para construir una arca y capear la tormenta. Que Dios bendiga a la humanidad. Muchas gracias. Oportunidad de dar un quinto mensaje. ¿Cómo se puede analizar el mensaje del presidente? Yo creo que primero puedes contrastarlo con el primer mensaje que él dio en el 2019, en el que llegó a representar un país con mucha delincuencia, un país que él mismo lo ha catalogado como la capital. Bueno, y de hecho habían periódicos europeos y estadounidenses que decían que éramos la capital mundial de los... Entonces, en el 2019 llevábamos ese lastre de que nuestro líder, el presidente, llegaba a la Asamblea General de la ONU con un país emproblemado. Sí. En cambio, ahora lo ves solvente, empoderado, más suelto, aparte de que en estos años él ha construido una imagen de liderazgo global. Creo que hace algunas entrevistas estuvimos hablando acá cuando fue portada de la revista Time. Sí, eso te da una solvencia global para hablar de diversos temas, porque hay que dejar una cosa muy en claro, es que en la Asamblea General de las Naciones Unidas le estás hablando al mundo. O sea, es una palestra donde los líderes mundiales de todos los países llegan y dan un discurso, y el discurso va segmentado no solo para que sea escuchado por sus nacionales, por la gente que habita en sus países, sino que es un mensaje global donde puedes abarcar temas, incluso como lo hizo el presidente, de política global, que habló de una caída, que quizás lo vamos a abordar más adelante, de la cultura occidental, donde siempre se había respetado la libertad de expresión, que habían construido el mundo tal cual lo conocemos, pero que países como el nuestro, que habían estado de rodillas ante muchos flagelos, ahora se están levantando, pero tristemente el mundo está decayendo. Ese contraste que hizo el presidente es bastante interesante, y en este momento él tiene esa solvencia global de poder incluso hacer esa comparación con otros países. Habló un poco de la indigencia, cómo se han perdido espacios en países importantes, de la libertad de expresión. Fue una cuestión, fue un discurso breve, la naturaleza de estos discursos así es, pero creo que abarcó unas aristas que lo posicionan a él, como ya lo venía haciendo en diferentes otras plataformas, como un líder global. Incluso después del mensaje, las personas que le reaccionan a su discurso también son líderes globales en diferentes áreas. Bueno, vimos a Elon Musk, por ejemplo. Que es un líder global empresarial, tecnológico, ¿verdad? Una persona que, bueno, es el dueño de la plataforma de una de las plataformas de comunicación más importantes del mundo. Dueño de Tesla y de unas empresas tecnológicas globales. Bueno, ahí está la reacción, por ejemplo. Es correcto. Entonces, en este, pues, si ves la expresión corporal, si ves la forma del discurso, la brevedad incluso del discurso, estás viendo un presidente sumamente empoderado de su liderazgo. Él sabe que le está hablando al mundo y sabe que el mundo lo está escuchando. Sí. Obviamente también nos está hablando a los salvadoreños, y de ahí como que parte sus mensajes en diferentes áreas. Hace un contraste incluso
Menciona la guerra civil que nosotros tuvimos, menciona también la guerra que se libró con las pandillas, en donde prácticamente cuando las pandillas tenían dominado este país, que es en ese contexto del 2019 que él llega a la presidencia de la República, aquí nosotros teníamos 16, 20 muertos diarios, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora llega con la solvencia de ser uno de los países más seguros, el más seguro del hemisferio occidental, y ahora también apareció la Gallup, hizo una encuesta global en la que la percepción de la población nos ubica a nosotros, a El Salvador, en el ranking 8, estamos en el top 8 del mundo, donde la gente se siente más segura. Vamos a hablar de hecho de eso también. Pues entonces esa solvencia te da que el líder, el presidente, se pueda parar en una palestra global y poder hablar con total libertad y contrastar eso, porque tú no puedes criticar, por ejemplo, a potencias mundiales que están decayendo en algunas agendas que se han venido implementando, que se ha abusado incluso de la libertad de expresión y se ha llegado a un momento de libertinaje y otras cosas, pero si tú tuvieras problemas sumamente graves de seguridad y cuestiones del país, no tuvieras la solvencia de poder criticar y señalar ese contraste que el presidente hizo. Ahora esa solvencia que los números, que el buen trabajo en seguridad le dan y esa proyección que él ha tenido a nivel internacional, le permite hacer este tipo de discursos. Bueno, de hecho, él decía inicialmente cuando dio su primer discurso, muchos no conocían El Salvador y si lo conocían como el país más violento del mundo o como el país de las maras. Y una de las cosas que me llamó la atención, que entre líneas también se refirió a estas organizaciones, entre comillas, de derechos humanos que han estado criticando, de hecho, la política de seguridad del presidente. Y decía, algunos dicen que hemos encarcelado a miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Yo creo que sí hay una frase icónica del discurso, de muchas que podrían haber cuando lo analicemos poco a poco, pero la que es más impactante es esa. Sí. Hemos encarcelado a miles, porque aquí definitivamente eran miles los que estaban involucrados en los grupos delictivos, en los grupos terroristas, claro, porque así fueron catalogados, no por el presidente, sino que fueron catalogados por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como grupos terroristas. Sí. Entonces, ya ellos, habían estudios de inteligencia que decían que eran entre 75,000 y 80,000 miembros de pandillas, y eso sin contar a los colaboradores, que correcto, también son parte de la estructura criminal, nada más que en unas partes jerárquicas distintas de lo que la inteligencia policial, que le llamaban a los homeboys, los postes, los colaboradores, los paros. O sea, había una estructura jerarquizada y estaban contados entre 75,000 y 80,000. Entonces, es lógico que tenés que encarcelar miles, porque son miles los que estaban formando parte de estas estructuras terroristas. Lo que ha mostrado el trabajo de seguridad del Estado salvadoreño es que fue eficiente de encarcelar a esos miles. Y eso fue lo que dijo el presidente. Exactamente eso. Entonces no puedes decir tú que solo has encarcelado a 5,000 porque tuvieran 70,000 miembros de pandillas fuera que siguieran delinquiendo. O sea, exacto, es exponencial la baja de los diversos delitos, mayormente los homicidios y las extorsiones, es exponencial a la gente que tenés encarcelada. Pero si ves el trabajo policial, es el parámetro de lo que la inteligencia misma de las autoridades de seguridad te decían que eran los miembros de pandilla. O sea, andaban entre los 75,000 y 80,000 y tenés presos 76,000, 77,000, entonces estás en ese parámetro. Es lo lógico. Y eso ha demostrado que ellos eran los que prácticamente disparaban la actividad delincuencial del país. Lo importante es la libertad de 6.5 millones de salvadoreños, pero acordémonos que en este país no solo viven salvadoreños, aquí viven otros centroamericanos, otros extranjeros que también vivían en la zozobra de que estos grupos delincuenciales sí, atemorizaban a la población en general, no solo a los ciudadanos salvadoreños, sino que aquí habían inversionistas que tuvieron que cerrar sus negocios e irse de este país porque las extorsiones los hicieron cerrar. Aquí hubo cualquier cantidad de masacres de gente humilde y también de gente que tenía poder económico y que fueron víctimas de la delincuencia. Bueno, y que hay que decirlo, creo que sin la seguridad que ahora El Salvador vive y que hemos sido modelo a nivel internacional, tampoco se pudieran dar las cifras de turismo que estamos teniendo. Y el presidente se refería precisamente a los resultados en turismo y decía que el país ha sido sede de eventos internacionales, de surf, entre otros sucesos
de talla mundial. Entonces, definitivamente el encarcelamiento de estas personas ha significado la libertad de todo el pueblo salvadoreño prácticamente, de la gente honrada, de la gente honesta. Y es gente, los que están encarcelados son delincuentes, o sea, han cometido delitos, están siguiendo su proceso penal algunos, muchos de ellos ya fueron condenados con unas penas sumamente altas porque han cometido atrocidades delictivas. Entonces, no son inocentes los que están presos, sí, porque entonces no fuera exponencial la baja de delitos. Eso el presidente lo contrasta muy bien, lo dice, fuimos criticados a nivel internacional. Yo creo que, yo respeto mucho el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y esto, pero olvidan, Armando, y a veces se olvida esta situación, que cuando un Estado ve que están matando a su población y no actúa, puede ser responsable de violaciones de derechos humanos por omisión. Exacto. Porque, o sea... Como ocurría en el pasado. Exactamente eso ocurría en el pasado. Aquí habían matado más de 120,000 personas mal contadas, porque 120,000 personas en el periodo de la posguerra, que hay registros de ellos, pero a eso le sumamos los desaparecidos, gente que no se ha sabido de ellos y todo lo demás, podríamos llegar fácilmente a los 150,000, 180,000 muertos en este país. Y el Estado salvadoreño de antes hacía el ojo pacho de esto, o sea, y las organizaciones de derechos humanos pues no alzaban la voz ante la inactividad estatal. Bueno, le prestaban los polígonos de tiro a los pandilleros para que practicaran su puntería para matar a la población. Entonces creo que el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, yo he sido muy defensor de eso y está bien que se haga, pero que lo hagan de la gente honrada, de la gente honesta, porque si alguien es delincuente, hay pruebas para condenarlo, hay mecanismos de un debido proceso para que sean las autoridades, los jueces, los que lo condenen, o sea, y que hayan pruebas y que se defiendan en ese proceso. Entonces las organizaciones de derechos humanos deberían ver que son miles de vidas de salvadoreños las que se han salvado con tantos días con 0 homicidios, cuando antes eran familias que lloraban a sus muertos, a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposos. Entonces creo que hay que ponderar. El Salvador está siendo un ejemplo, y no lo digo yo, sino que lo dicen cadenas internacionales de noticias, la gente que ya conoce qué es El Salvador y cómo está ese renacer de este país, lo dicen. Entonces creo que debiesen de ser consecuentes con el lado correcto, de decir, bueno, hay una ponderación de los derechos humanos de la población honesta, de la población honrada. Una de las cosas dentro del discurso que también me llama mucho la atención, y lo decía el presidente, y me encantó cómo lo subrayó y hizo ese símil entre lo que pasa en El Salvador con lo que pasa en el mundo. Decía él, El Salvador se ha convertido en un punto seguro para un mundo amenazado por una ola de violencia. Y no te vayas muy lejos, tristemente nuestros vecinos, Guatemala, Honduras, y ahora uno ve las noticias. Bueno, Costa Rica también. Costa Rica se ha disparado, que antes Costa Rica era el modelo, digamos, de Centroamérica y Latinoamérica. ¿Quieres vivir seguro? Andate a Costa Rica. Costa Rica, te decían. Claro. Y de hecho es uno de los países con un alto índice de la calidad de vida, es uno de los países latinoamericanos que tiene el mejor índice de calidad de vida. Bueno, lo tenía hasta hace algunos años. Entonces, tú ves Guatemala, Honduras, ves las noticias, ya hasta te asustas. Bueno, la noticia ahorita en Honduras es que la pandilla 18 ha dicho que ya no va a extorsionar. Entonces, automáticamente, yo que paso muy pendiente de las noticias porque soy de zona fronteriza, automáticamente me acordé de la tregua. O sea, así nos tenían engañados con esa tregua, que entre ellos mismos dijeron ya no van a matar, no van a extorsionar, pero cuando querían negociar con el gobierno, cuando querían y presionar al gobierno, elevaban los homicidios. Y lo que también pasaba era que decían, ya no vamos a matar, pero la gente se desaparecía. O sea, decían que no mataban, pero había un montón de desaparecidos. Entonces, tristemente, ese camino escabroso que nosotros pasamos con malos gobiernos, lo están pasando nuestros vecinos. No quiero yo echarle las culpas al gobierno de sus países, pero sí a las pandillas, porque ellos son los que están delinquiendo ahí y ellos están queriendo hacer una falsa tregua, eliminando algún tipo de delitos. Entonces, por voluntad propia de ellos, ¿verdad? Claro. Entonces, nosotros vemos ahora que en El Salvador el control de los territorios, el control de las cárceles lo tiene el Estado, y los delincuentes
están en la cárcel. Claro. Y alguien que se quiera pasar de vivo y que también quiera cometer algún tipo de delitos, la eficiencia policial y la eficiencia fiscal están a la orden del día. En cuestión de horas está capturado y procesado. Bien, les cuento, en el pasado, exmandatarios del FMLN utilizaron el espacio de la Asamblea General de las Naciones Unidas para exponer pactos con criminales o para solicitar ayuda para otras naciones. Los expresidentes corruptos y prófugos como Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén únicamente demostraron planes fallidos que llevaron al país a convertirse en una nación sin prosperidad. El 25 de septiembre de 2013, el expresidente y prófugo Mauricio Funes reconoció ante la Asamblea General de la ONU que su gobierno pactó con los criminales. Un pacto de no agresión entre las dos principales pandillas juveniles del país, suscrito hace 2 años, del cual el gobierno solo ha sido facilitador. Lejos de ser una solución al problema de la delincuencia, su discurso quedó desacreditado con la muerte de decenas de habitantes cada día. De hecho, el pacto también permitió favorecer a los terroristas en todos los sentidos. Esto no era nada más que el resultado del Estado fallido en el que El Salvador vivió cuando fue gobernado por el FMLN. El Salvador realiza sus mejores esfuerzos para mejorar la calidad de vida de la población y construir las condiciones que nos permitan fortalecer la unión familiar. El 16 de septiembre del 2014, el expresidente y también prófugo Salvador Sánchez Serén mintió ante todo el mundo al asegurar que las medidas empleadas para mejorar la calidad de vida de los salvadoreños eran las adecuadas y en su discurso se disasociaba de los problemas en el país, solicitando ayuda para otras naciones. Consideramos que la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional es infundada. Ante el mundo, el país era conocido por favorecer a los criminales y pequeños grupos que buscaban controlar el país. Ahora, El Salvador está siendo reconocido por resultados tangibles, respaldado por miles. No, sin palabras. Y desde el momento que escuchas al expresidente Funes, dice las pandillas juveniles. Sí. Son pandillas terroristas, hombre. No son juveniles, no son muchachos que peleaban por una ideología o porque peleaban por una cosa. No, eran terroristas delincuentes que mataban gente, que extorsionaban gente, a la señora de las pupusas, a la señora de la tienda. O sea, desde ese momento que se para y dice, es el pacto de pandillas juveniles. No, pandillas terroristas, delincuenciales. Yo creo que desde ahí, y creo que por eso la población ahora los detesta, o sea, sí. y mucha gente, incluso gente que no esté de acuerdo con las cosas del gobierno, pero tampoco están de acuerdo con ellos, o sea, con este tipo de expresidentes que le mentían descaradamente a la población. Y acordémonos de que una de estas prerrogativas eran las fiestas de prostitutas, que salieron los videos y toda esta cuestión. Entonces, creo que el salvadoreño sabe matizar y sabe quién le ha mentido, quién le mintió cuando estuvo en el poder y quién le ha resuelto sus problemas. O sea, eso creo que la gente, gracias a Dios, ya lo puede ver, lo puede comprobar, y los resultados son tangibles. O sea, cualquier discurso de cualquier persona, incluso el discurso del presidente, te lo reafirma el día a día en las comunidades, el día a día en las colonias. Entonces creo que está de más, es una cuestión que incluso escapa de análisis, porque es un hecho notorio y evidente que la gente vivía en una realidad en donde las pandillas prácticamente controlaban los territorios y controlaban lo que iban a pasar en las colonias, en los barrios, qué productos entraban y qué productos no para surtir las tiendas, qué vendedores entraban y qué vendedores no. O sea, a qué cárcel iban a mandar a qué pandillero y a qué cárcel iban a mandar a los de la otra pandilla. Todo eso lo controlaban ellos. Y ahora la gente sabe que quien controla los territorios, gracias a Dios, es el Estado, que hay presencia policial y hay presencia del ejército brindándole seguridad a la población y que la gente se puede desplazar tranquila. Incluso han venido youtubers y han venido otros creadores de contenidos internacionales a este país y han ido a las comunidades y la gente dice, yo me siento en libertad. Me siento libre, me siento feliz. Es la primera vez que la gente puede disfrutar de sus casas, de los parques, de las canchas de la colonia, porque antes ni siquiera podían jugar en la cancha porque se la tomaban los pandilleros y no podían llegar, no habían ni intramuros, no podían, habían familias separadas
que tenían años de no verse porque vivían en comunidades donde había una pandilla contraria que dominaba. Entonces, toda esa libertad que ahora la gente tiene, pues primero gracias a Dios, y segundo el trabajo del presidente Nayib Bukele y el trabajo del Gabinete de Seguridad. Eso es algo innegable y eso es algo tangible. Tú lo puedes ver, caminas en el centro, caminas en cualquier lugar, no solo en San Salvador, sino que también en el interior del país. La gente se siente confiada en cosas tan sencillas, y no me dejarán mentir los que tenemos vehículos y utilizamos el Waze. Antes tenías hasta miedo de meterte a las calles donde el Waze te mandaba, que quizás no había tráfico ahí, sí, pero no te metías porque sabías que ahí era peligroso y decías, por el Waze me van a matar. Ahora con tranquilidad, incluso en esas cosas tan sencillas que son parte del día a día, ahora uno puede utilizar y con confianza. Yo me he metido varias veces a la comunidad La Granjita, ahí por la 75, y yo voy tranquilo. Al pasar algunas cuadras comienzo a ver policías, comienzo a ver militares, más tranquilo todavía y continúo para mi casa. Eso no lo podías hacer antes. No. Definitivamente no lo podías hacer, y eso, no, o sea, te cuento mi experiencia, pero cada salvadoreño te puede contar una experiencia, algunos más catastrófica, porque seguramente o tristemente perdieron algún familiar víctima de la delincuencia, o los asaltaron, o los extorsionaron, etcétera. Y ahora vivimos en una realidad distinta. Eso es algo innegable y que supera a cualquier discurso. Ahora, el discurso del presidente es consecuente con su trabajo, con la solvencia que te da de decir, mire, hemos trabajado y hemos triunfado. Claro, lo que el presidente habla es real y la gente lo sabe, lo siente. Es correcto. Lo vive. Entonces, ahí cuando los sectores opositores comienzan a decir, parte de su retórica de decir que todo está mal, ahí toda la historia se desmorona, porque la gente vive en seguridad. Sí. O sea, la gente dice, no, lo que dijo el presidente es cierto. Éramos la capital de los homicidios y ahora somos el país más seguro del hemisferio occidental. Y no solo lo dicen las estadísticas, sino que lo digo yo, que vivo en X colonia, en X lugar, y que voy tranquilamente a mi casa, utilizo mi celular en el transporte público, todo lo que los salvadoreños estamos gozando y viviendo. Pueden ver tomas del centro, si alguien va al centro de San Salvador, puede andar con total libertad, claro, completamente seguro, con la biblioteca abierta, con artistas que están ahí en las calles, cafés abiertos. O sea, la gente vive, de verdad que es algo que nosotros es inédito en nuestro país, no lo habíamos vivido. Yo tengo casi 40 años y yo recuerdo que mi mamá no nos dejaba salir a los lugares, o decían, ir al centro de San Salvador, porque nosotros hemos sido comerciantes. Anda, pero llevar lo que, disfrazate, pues. A llevar lo que vas a gastar. Si vas a ir a comprar algo, lleva solo ese dinero, no lleves el reloj, no lleves el teléfono, solo lleve el DUI por cualquier cosa. O sea, de eso venimos. Y ahora vamos con total libertad. La gente tomándose fotos con teléfonos de última generación y no hay ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de inseguridad que se respiraba antes. Obviamente va a haber alguno que otro ratero que se quiera pasar de listo, ¿va? Pero ahí están los policías. Y le llega el teléfono. Y en el momento le caen los famosos 3 doritos después, sí, ¿verdad? Hay cámaras de seguridad, rapidito, ven, aquí está el sujeto, andaba tal camisa. En cuestión de horas está capturado. Claro. Esa eficiencia policial y ese resultado de seguridad es una construcción que ahora la vivimos, pero que fue un proceso de 5 años prácticamente. Claro.